Bueno, estimados alumnos de comercio, estamos viendo en nuestra materia las variables macroeconómicas que tienen que ver con todo el tema del comercio internacional, de la economía internacional, por supuesto, para su correcta interpretación, correcto análisis para poder tomar decisiones ya a nivel comercial. Como siempre les voy recalcando, estos temas son muy importantes antes de brincar ya cuestiones de operación aduanera, ya cuestiones de operación de embarques, cualquier tipo de logística que podamos ver más adelante, si no tenemos la base para poder entender en qué forma y en qué medios, en qué mercados, qué variables económicos afectan al comercio internacional en su correcta evolución o en su caída estrepitosa, pues no vamos a poder continuar. Entonces, todas estas materias son base para lo que después ya viene toda la operatividad del comercio internacional. Hemos visto ya variables macroeconómicas del tipo de cambio, de variables macroeconómicas de el Producto Interno Bruto, del Producto Nacional Bruto, y bueno, estamos ahorita en el tema del desempleo. Habíamos visto ya la clase pasada estas definiciones, nada más lo retomamos, platicamos que el desempleo pues es es la falta o pérdida del empleo de las personas que estando en capacidad de trabajar y en condiciones de hacerlo, pues no tienen trabajo. Hablamos de la población inactiva, de la población activa, y estábamos viendo la tasa de desempleo, ¿no? La población inactiva habíamos platicado que es aquella que ya no puede trabajar por cuestiones físicas o por cuestiones de edad o por cuestiones de enfermedad que ya no les permiten hacerlo. Y la población activa son todos aquellos, no importa si tienen o no estudios, pero que tienen la edad, la fuerza, todas las habilidades y destrezas necesarias, la salud, por supuesto, para trabajar. Entonces, toda es la población activa en la que se mide si está o no empleada. La población activa pues se compone de dos puntos, empleados y desempleados, ¿no? La población activa en el lado de empleados son todos aquellos que están trabajando, así como en el momento en que salen de vacaciones o hay alguna huelga, de todos modos se consideran personas empleadas. Y desempleados pues son los que están sin trabajo y están esperando volver a trabajar en alguna posición. Hablamos que la tasa de empleo es el porcentaje de la población activa que se encuentra desempleada buscando activamente empleo y dispuestos a trabajar. Entonces, la fórmula es número de desempleados entre la población activa. Fíjate que la población activa comprende empleados y desempleados, ¿sale? Entonces, ese es como se calcula. Aquí un pequeño dato del 2015, hace 6 años, que se llama la atención. Había 2.4 millones de mexicanos se encontraban desempleados, lo que se traduce en una tasa de 4.6. Pero bueno, nos quedamos justo en esto, que es el tipos de desempleo. Vamos a ver que hay un tipo de desempleo, número 1, estacional, número 2, cíclico, número 3, estructural, y número 4, friccional, y el de la demanda. ¿Vale? Tipos de desempleo, empezamos con, acuérdate que puede ser desempleo paro, como tú lo quieras identificar. En México más bien lo conocemos como desempleo. Es el que se produce debido a fluctuaciones estacionales en la oferta o demanda de trabajo, por ejemplo, la agricultura y turismo. Tú sabes que, por ejemplo, hay jornadas y estaciones especiales para ciertas frutas, ciertas legumbres, y es cuando los productores, ya sea de México o en Estados Unidos, contratan mucho personal porque es tiempo de sembrar todo para el año, para cubrir todo el año y tener cosecha para poderla vender, para poderla comercializar, ya sea en México o en el extranjero. Es por ello que en periodos del año hay mucho empleo, pero de repente cuando se acaba ese boom de la Jamaica, del mango,
de las diferentes frutas que la fresa, la uva, que son muy estacionales, pues sé que hay desempleo, ¿verdad? Toda esa gente que estaba contratada, pues tuvo un desempleo por estas situaciones, ¿no? El otro es el cíclico, y es el que está ligado a las alteraciones de la actividad económica del país y por ende a sus fluctuaciones. Por ejemplo, campañas políticas. Volvemos al tema. Cuando hay campañas políticas, pues obviamente yo que, no que haya participado, pero he estado muy de cerca en temas de familiares y amigos que participan en la política, como para integrantes de un partido político, cuando está la campaña, pues hay trabajo para todos, hay dinero para todos para llevar a la presidencia, a la gobernatura, a la presidencia municipal, a su candidato, ¿verdad? Y entonces hay trabajo, pero cuando esto acaba, se acabó también, ¿no? Otro ejemplo es la construcción del viaducto elevado, ¿no? Que se recordarán los de ahí que llega hasta Escali, no recuerdo si a la altura, creo que de Lechería, adelantito, y llega hasta Naucalpan, ¿no? Pues eso es un cíclico, ¿verdad? Por la actividad económica del país. En ese momento el país estaba, y en específico el Estado de México, estaba requiriendo personal para que trabajara en la construcción del viaducto elevado, pero pues terminando eso, pues hubo otra vez desempleo, ¿no? Entonces, tanto la gente como que está en agricultura por cuestiones de estaciones de las frutas y legumbres se quedan desempleadas cuando acaba la cosecha de determinado producto y bueno, también es cíclico en base a la economía, ¿no? Lo que vaya funcionando, pues puede ser que te contraten, ¿no? Puede construcción de escuelas, hospitales, pero en cuanto acaba eso, pues vuelve a haber desempleo, ¿vale? El estructural es el que surge, el número 3, es el que surge de cambios duraderos en demandas concretas o por causas tecnológicas específicas. Ejemplo, compra de máquinas para sustituir trabajadores en empresas grandes. Bueno, pues este es algo que cada vez se acerca más. Estamos en la revolución industrial número 4, la cuarta etapa, si le quieres llamar, y pues hoy en día las máquinas, la inteligencia artificial está sustituyendo en muchas áreas a los seres humanos, ¿no? Entonces, en empresas muy grandes como bancos, empresas productoras como Bimbo, que son empresas con mucha cantidad de producción, de exportación, pues bueno, al final de cuentas, la máquina es más barata que un ser humano porque da menos lata que un ser humano, no hay conflictos entre ellas de que se peleen, es más barato su mantenimiento que nuestro sueldo, que nuestras prestaciones, ellos nunca se enferman y si se enferman pues los arreglan rápido y pues al final no hay que pagarles nada más, caen si se descomponen o algo. Entonces, pues ya es un tipo de empleo ya muy clarísimo cuando las máquinas, por ejemplo, nos suplen o simplemente alguien vino a tomar nuestro lugar o hubo un cambio, ¿no? En el entorno de la producción de las empresas que causan, es causa de despido de personas y por ende pues ya perdemos el trabajo. El friccional, que es el cuarto, es temporal y no representa un problema económico. Sucede con los trabajadores que cambian de empleo para mejorar o porque surge algún inconveniente, ¿vale? Ese es clásico trabajo que tú estás elaborando, te peleas con un compañero, te agredes con él, ya no te sientes a gusto, ya no estás a gusto con tu jefe, la paga, los horarios, y mientras estás trabajando, tal vez buscas trabajo, encuentras uno nuevo y renuncias y te contratas al otro. En los días que estás desempleado es el tiempo en que te estás contratando al otro. Entonces, pues es un desempleo que no causa problema, ¿verdad? Es friccional, ¿no? Es cuando simplemente hiciste un cambio rápido de un empleo a otro empleo. El de demanda es el que se produce cuando personas que no habían pensado en trabajar o que se encontraban dentro de la población inactiva se declaran solicitantes de empleo, ¿no?
como recién graduados y las amas de casa. Hoy con toda la situación, mm, pues ha habido grandes cantidades de desempleo y por ende algunas señoras han tenido que salir a trabajar. Entonces esto ha aumentado que se incremente el número de desempleados porque no estaban en la estadística las mujeres que estaban en casa o las personas que están estudiando su carrera, estaban estudiándola y no estaban en una posición de ponerse a trabajar. Y cuando acaban la carrera pasa esto del COVID y hay que sumar a los ingresos de la casa. Entonces, todo este grupo de población pasa a ser una población totalmente activa y desempleada, ¿verdad? Está en la población activa, pero desempleada, por eso lo que llamamos nosotros, se infla, se suma, ¿verdad?, a la tasa de desempleo por esta situación de demanda. Ahora vamos a ver las causas de desempleo más comunes, ¿no? Pues la principal es inestabilidad económica del país, ¿vale? Político-económica del país. Cuando un país no tiene una política económica, cuando un país no tiene una economía política clara, acuérdate que la economía política, porque mucha gente confunde políticas económicas con economía política. La economía política es cómo el Estado va a buscar por medio de los recursos que hay, suplir las necesidades de una sociedad, que las necesidades son muchas y los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces, a través de políticas económicas, el Estado analiza qué va a hacer después de hacer un estudio económico y cómo puede suplir las necesidades de su población. Pero cuando un país no tiene economía política fuerte, un estudio claro de la economía y por ende no tiene principios, directrices para generar inversión, activar las pymes, que crezcan más y puedan dar más empleo, pues se crea eso. Ahora, si a eso le sumamos en un país como nuestro, que carecemos de mucha dirección en ese sentido, y si le sumamos que somos un país con mucha inestabilidad política, no hay unidad, se pelean, tú recordarás, los 90 fueron horribles con el asesinato Colosio, el ZLN surgiendo, el asesinato de Ruiz Massieu, y bueno, se tapó esa década con sus tremendos errores, pero al final de cuentas México sigue dividido, eso es un hecho políticamente hablando. Entonces, pues no es un lugar en el que podamos hablar que hay estabilidad para que empresarios extranjeros y aún nacionales quieran invertir en nuestro país por temor a estas caídas, ¿no? En el gobierno. Ya sabemos, si surge un grupo paramilitar, pues afecta el valor de México en las bolsas del mundo, y si no hay una economía, una economía política bien dirigida por políticas económicas, pues tampoco es de confianza, ¿verdad? Entonces se crea un desempleo innato porque no hay inversión, ¿verdad? Falta de preparación académica, ese es otro tema, ¿no? Pues bueno, desafortunadamente en nuestro país, con trabajo termina la primaria en la mayoría de la población. Entonces, obviamente, pues cuando salen a buscar empleo no lo encuentran porque no están preparados para los empleos que se piden, ¿no? Obviamente, la explosión demográfica, entre más y más habitantes tenga una nación, pues menos trabajo va a poder crear para ellos y esto va a aumentar el número de desempleados. En cuanto a flexibilidad laboral, cuando las empresas son inflexibles en sus formas, en sus métodos de trabajar, también crea que las personas no quieran trabajar ahí, ¿verdad? Cuando la demanda es mayor que la oferta, pues obviamente, ¿no? En nuestro país, la demanda en el mercado laboral es mucho más grande que la oferta de empleos que hay, ¿no? Y en flexibilidad del demandante. Igual también, así como hay empresas que son inflexibles, que provocan que la gente se vaya, que no estén a gusto trabajando ahí, también hay que decir que hay personas que buscan trabajo y que por su hambre de ganar mucho dinero, que por no querer hacer cosas que les piden los jefes, pues los terminan despidiendo, ¿verdad? Porque
se enojan de que no ganan el sueldo que quieren, no hacen los trabajos que les piden, entonces se crea un problema que los lleva a, a que los despidan, ¿verdad? Ahí vemos algo que lo ilustra muy bien, ¿no? Está un licenciado ahí le dice experiencia laboral y el otro dice 5 años llevando hojas de vida, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, ya 5 años sin trabajo y bueno, es un tema difícil, ¿no? Cuando todas estas causas se juntan, cuando hay más de una en un país como es el nuestro, muchos habitantes, poca preparación, estabilidad política, mucha demanda, poca oferta y luego demandantes inflexibles, pues es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, es difícil encontrar trabajo en nuestros países. Sobre todo en países como América Latina, como eh, África y distintos continentes que batallan más con eso, ¿sale? Hay un ciclo que es como ciertamente ocurre el desempleo, pues está el desempleado, no tiene ingresos, no genera impuestos, no demanda otros servicios, menos ingresos para los negocios, empresas y gobiernos, despidos por falta de demanda, ¿sale? De presupuesto o por cierre de negocios. Entonces, es bien importante que podamos entender este ciclo porque todo afecta, ¿no? Dentro del circuito económico juegan tres clases principales, el gobierno, el gobierno, las empresas y las personas, ¿verdad? Entonces, cuando en algo se rompe en el circuito económico, que las empresas no pueden generar empleos, ¿vale? Que el gobierno no puede generar empleos, entonces las personas empiezan a quedar sin trabajo. Y eso afecta muchísimo porque una persona que no trabaja, pues no le puede comprar todos los productos, ya sean bienes o servicios, a las empresas, generando un problema económico para el mercado interno, porque se ven afectados las empresas particulares. Y por supuesto, si no está trabajando, pues el gobierno no puede recibir del ISR el impuesto ni del IVA. Al no comprar más productos, el gobierno tampoco recibe del IVA y entonces también se queda corto de dinero y pues es menos ingreso, ¿no? Y entonces es todo un ciclo vicioso como lo vemos en pantalla, en el cual pues lo último que le conviene a un país es tener una tasa de desempleo elevado, ¿verdad? Pero bueno, ese es el desafortunado ciclo. Consecuencias del desempleo. Ahora hay otro tema, ¿no? Cuando la gente está desempleada, pues tiene pues muchas consecuencias psicológicas, ¿verdad? Hay angustia, hay tristeza, hay estrés, hay desesperación, irritabilidad, depresión y hasta incluso suicidio, ¿no? El tema del desempleo es un tema muy delicado, muy delicado porque las personas con eso sostienen sus hogares, con eso llevan alimento a sus hijos, y bueno, cuando alguien pierde su trabajo y no es un trabajo por fricción, ¿te acuerdas? Que friccionario que nada más es porque cambió de trabajo, sino que realmente pierde su empleo por una situación de inestabilidad política, las cosas que ya vimos. Entonces, pues hay un problemota porque esa persona no puede ser solvente para su economía, solvente para su familia. Entonces se empieza a ver pues muchas de estas características, ¿verdad? Y lo más grave de una persona desempleada es que llega al suicidio, ¿no? Si se dan cuenta, está por niveles, hay una angustia, primero empieza la angustia, luego la tristeza, viene el estrés, luego viene la desesperación, ya está irritable, cae en una depresión y ya generalmente una persona muy deprimida pues tiende al suicidio, ¿no? Entonces, es un tema. Físicas, pues las personas no duermen, dolor de cabeza, es una fatiga crónica, la gente deja de comer, ¿vale? Obviamente el sistema inmunológico cae en el ser humano y es cuando virus como ahorita el COVID, pues aprovecha que el sistema inmuno está deficiente y entonces hace de las suyas, ¿verdad? En cuanto a lo social también, ¿no? Pues la gente le da pena, ¿verdad? Se siente mal de
de no poder convivir porque no hay dinero para salir, entonces se aísla, también pues, la gente empieza a tener pensamientos eh, del tipo de, pues bueno, al final del día tengo que mantener a mi familia y entro a tener conductas delictivas y luego de ahí pues me voy a, viene la pobreza, por las mismas consecuencias psicológicas, pues vamos a tener gente que entre en depresiones y pueda refugiarse en las adicciones, viene una desintegración familiar y obviamente pues hay una afectación de la economía del país. ¿Vale? Tengo trabajo, no tengo trabajo, no tengo nada. Entonces cómprenme el cuchillo. Es bien chistosa esa caricatura, pero pues es una realidad, ¿verdad? Dos personas desempleadas, y le dice, pues cómprame el cuchillo, ¿no? Porque de alguna manera tienen que salir adelante, ¿sale? Entonces con esto estamos terminando la variable macroeconómica de el desempleo y es importante que podamos meditar en las consecuencias que el desempleo a la larga tiene este tipo de variable. ¿Vale? Bueno, bienvenido, Walfred. Ya acabo de terminar de grabar la materia de macro para que la veas, la del desempleo. Pero eso no me tocaba a mí. No, sí estás conmigo en macro, ¿no? Sí, ese es de comercio, visión macroeconómica. Ah, no invente. Sí, entonces pues ya ahí la ves grabada y vámonos a estadística para ver eso. Lo que sigue, vamos a ver la media, la mediana y la moda. ¿Sale? Pues dice ahí en las materias comercio 3. Pero bueno, Por eso es que hoy toma las dos clases, Walfred. Por eso sí tienes que estar desde las 6. puras fallas. No se Ah, te olvide, el viernes tienes que estar las dos media horas. ya Es está. ¿Sale? Entonces, ¿ahorita cuál sigue? Estadística. Sale. Vale, entonces ya sabes tu cuaderno, porque vamos a ver video y lo vamos a ir pausando. ¿Sale? Sale. Vamos a ver hoy el tema ya de calcular, Alfred, la media. Hoy voy a llegar hasta la media y mediana, ¿sale? Esperamos que la mediana la podamos terminar y de ahí, ya el próximo viernes vemos moda. Acuérdate, Alfred, que te pedí, tú ya manejas tu tabla de frecuencias en datos agrupados, que fue lo último que hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, vamos a trabajar ya ahorita con un ejemplo de una tabla de una tabla de datos agrupados para calcularles las tendencias las medidas de tendencia central, que a manera de repaso, Valfred, te recuerdo que son todas aquellas medidas, la media, la mediana y la moda, que nos van a arrojar un dato central del grupo de datos que estamos estudiando. ¿Sale? ¿Te acuerdas? La media es el promedio, la mediana es el valor central del dato y la moda es el número que más se repite. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a sacarlo, pero ya en una tabla de frecuencias agrupadas. La vez pasada la sacamos para datos desagrupados. Entonces, voy a poner video y lo voy a ir pausando. Espérame, porque creo que no te lo puse con compartir con sonido. Espérame, si no, no vas a escuchar bien. Sí, no. Ahí va ahora sí ya con sonido. ¿Ahí escuchas bien, Alfred? ¿Qué tal Sí, amigos? sí, todo bien. Ok. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Y en este caso vamos a trabajar con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades y aquí tenemos ¿Te acuerdas que vimos? Esa es la tablita que tú ya tienes. ¿Te acuerdas que fue la de las edades, Alfred? Por eso, de hecho, el video tiene con una, es consecutivo, porque ahí ya está la marca de clase, están las frecuencias, ¿vale? Ok. Entonces, de ahí el maestro, de esa misma tabla, va a trabajar la media, la mediana y la moda. los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas
Esta tabla ya la hicimos en un video en el que les expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia. ¿Ya la tienes o quieres copiar ese? Ya la tengo, pero ahorita la copiamos igual. Cópiala primero, Alfred, para que Sí. podamos hacerla lo demás. Me avisas cuando acabas, amigo. Sí. Espérame tantito que quién sabe qué se me agotó, espérame. Acabé. Listo, ahí está ya, Alfred. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Ya. Ahora sí, ya que lo tenemos, vamos a sacar la media, que va a ser lo primero. Acuérdate que la media es la X con la diagonal arriba. Para datos acumulados en intervalos y vamos a empezar encontrando la media. Ahí está la fórmula copia, Alfred. La media, deja La quito el media dedo pues del se maestro. encuentra con esta formulita. Ahí está. El primer símbolo que tú tienes, el que parece una M al revés, se llama sumatoria, ¿sale? Entonces, la fórmula es la sumatoria de la XY. ¿Te acuerdas que dijimos que era la marca de clase? La sumatoria de XY por FI, por la frecuencia absoluta, entre el número de datos. ¿Sale? Que son 20 datos. 20, ¿no? 20. Entonces, lo que va a hacer el profesor ahorita, Alfred, es despejar la fórmula ¿Es para N? ¿La N, la de abajo? el número de datos, acuérdate. Ah, ok. Número de datos. ¿Y el signo? El signo, la M, esa es sumatoria, te está diciendo. La fórmula que está diciendo, Alfred. Primero nos dice la fórmula que tenemos que multiplicar XY por FI, ¿sale? Y que a ese resultado lo tenemos que sumar y luego sacar la división, ¿sale? Ok. Entonces, vámonos para acá. Espérame, déjalo, para que escuche la explicación. Los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Esta tabla ya la hicimos en un video en el que les expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia para datos acumulados en intervalos. Y vamos a empezar encontrando la media. La media pues se encuentra con esta formulita. Antes de empezar con esto, pues los invito a que vayan al video que les dejo aquí, que es en el que explico qué es la media, la mediana y la moda, porque pues lo importante, además de saberla hallar, pues es saber qué quiere decir cada una de esas cosas de las que habla la estadística. Y pues vamos a empezar entonces. Aquí nos dice la suma de los x sub i por f sub i. En muchas fórmulas en estadística se utilizan ecuaciones o términos como estos en los que encontramos suma. Por ejemplo, si en algún ejercicio nos dijera la suma de las f sub i. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos quiere decir es sume la casilla f sub i.
Entonces aquí, por ejemplo, si me dijera esto, yo tendría que hacer la suma de la casilla f sub i, que en este caso sería 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19 y más 1, 20. O sea que si en algún caso me dijera suma de f sub i, eso me están diciendo que lo reemplace con el número 20. Esto quiere decir la suma. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí dice la suma de x sub i por f sub i, entonces debemos buscar una casilla que diga exactamente esto que está aquí. Después de la suma, del símbolo de suma, acordémonos que este es el símbolo de la suma en estadística. Entonces debemos buscar una casilla así que esté aquí. En este caso, miren que no está esa casilla, entonces debemos crearla. Colocamos aquí x sub i por f sub i y lo que hacemos es esa casilla. Entonces ampliamos nuestra tabla haciendo esta casilla. Aquí ¿qué debemos colocar? Debemos colocar el resultado de multiplicar la casilla de la x por la casilla de la f. Entonces, o sea, aquí la casilla de las marcas de clase por la casilla de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí ¿qué colocamos? El resultado de multiplicar 14 por 4, que es 56. Aquí colocaríamos el resultado de 16 por 9, que eso es 144. Luego seguimos 18 por 3, que eso es 54. Aquí 20 por 3, 60. Y por último 22 por 1, que es 22. Pero aquí dice la suma de esa casilla. Entonces tengo que hacer la suma de esta casilla x sub i por f sub i, que me da 336. Entonces ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Aquí dice que la media, voy a hacerlo por acá, la media es igual a la suma de esa casilla x sub i por f sub i, que es 336, dividido en el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Pues lo que dice aquí, acordémonos que la frecuencia, aquí colocamos es las veces que se repiten los datos, y en este caso el número de datos es 20. Aquí podemos colocar n, o también podría estar la suma de f sub i, que es lo mismo. La suma de f sub i quiere decir los datos. Puede que la fórmula esté así o con la n. Hacemos esta operación en la calculadora y me da 16,8. O sea que el promedio de las edades de esas personas es 16,8 años. Ok, Alfred, entonces, cuando vamos a sacar la media, como la fórmula nos está pidiendo la sumatoria de xi por fi y no la tenemos en la tabla, lo primero que tenemos que abrir es una nueva columna, colocamos hasta arriba como título de la columna xi por fi, ¿no? Y vamos a multiplicar 14 por 4, 16 por 9, 18 por 3, 20 por 3, 22 por 1. Colocamos los resultados en la nueva columna, sumamos y ya podemos hacer la fórmula. ¿Por qué? Porque ya tenemos despejado esa primer parte. Anotamos el resultado que es 336 entre el número de datos que es 20 y le ponemos y nos da como resultado que el promedio o la media es de 16,8 de edad. ¿Sale? Si te das cuenta, Barfred, es correcto, porque cuando tú ves tu frecuencia absoluta, que es la FI, o la frecuencia absoluta, acuérdate, perdón, la FI, que es la número de veces que se repite un dato, ahí tenemos que se repite 9 veces, ¿ya viste? Entonces, en la casilla entre el 15 y el 17, que está el 16, es 9 veces se repite ese número. Y el dato de la marca de clase que hicimos la vez pasada es 16, que es el dato del medio. Entonces, hay una coherencia entre la frecuencia absoluta y la media, porque entre el 15 y el 17 están las edades que más se repiten, ¿ya viste? Entonces, al hacer la media, pues nos da que es 16,8 y coincide en ese sentido, ¿no? Entonces, la mayoría de las edades que tenemos entre 13 años y 23 años es de 16,8 ya tirándole a 17, ¿sale? Muy bien, Alfred. Entonces, así es como calculamos la media. Esa es la más sencilla.
¿Tienes alguna duda de hasta lo que vimos ahorita? No. Ujú. Entonces vamos a calcular la mediana. Vamos a encontrar de todos estos intervalos, Valfred, el valor central, ¿sale? Aquí sí hay mucho más atención porque ya es un poquito más enredado. Porque se supone que está en años. Entonces voy escribiendo el resumen. Aquí escribí que la media me dio 16,8 años. Ahora seguimos con la mediana, que es esta formulita. Acordémonos, si ustedes ya saben muy bien qué quiere decir la media, la mediana y la moda. Si no lo saben muy bien, les recomiendo que primero vean el video en el que explico qué es la media, la mediana y la moda para datos sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo, de qué es cada una de ellas para poder entender un poco mejor esto. Entonces, acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces, el dato del medio, acordémonos que hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, que el dato del medio es el dato número n dividido, perdón, n más 1 dividido en 2. Y otra forma sería si el número de datos es par, que para encontrar el número, el dato del medio sería el dato n sobre 2. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato. ¿Cómo se encuentra? Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo ese, acordémonos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por 2. Voy a colocar todo aquí como por la explicación. 20 dividido en 2, que es 10. Vamos a buscar el dato número 10. En el caso de que el número de datos de nosotros fuera impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, voy a buscar en esta casilla el número. En caso de que el número Me de datos de regresé, nosotros fuera Valfred, nada más para, esto es lo primero que hay que hacer para calcar la mediana, Valfred. Primero tienes que ubicar tu n, si es par o es impar. Si tú ubicas que es impar, ¿qué le vas a hacer? Le vas a sumar 1 para convertirlo en par y pueda dividirse entre 2 y nos da un número entero, ¿sale? Entonces, esa es la clave. Y si es par, pues vas directamente a dividirlo entre 2, ¿sale? En este caso, como el número de datos sí es 20, es par, lo único que hacemos es que lo dividimos entre 2 y nos va a dar el número 10, ¿sale? ¿Qué es lo que sigue, Valfred? Que ya por eso lo señaló aquí con un puntito. Te vas a ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada de la F grandota y vas a buscar el número que esté más cercano al resultado que te dio. Entonces, si vemos el 4, 13, 16 y tenemos 10, ¿cuál es el más cercano, Manfred? Pues el 13, porque el 4 está lejos y el 13 está más cerca. Entonces, a partir de ahorita, Manfred, para toda la mediana, vamos a trabajar únicamente con este renglón, ¿sale? Con el intervalo de 15 a 17, todo esto es lo que vamos a usar para poder sacar la mediana, ¿sale? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, Valfred? Entonces, primero, ubico mi número de datos. Si es impar, le sumo 1, lo divido entre 2. Si es par, directamente lo divido entre 2. Ahora, el resultado que me dé de cualquiera de las dos opciones, tengo que buscarlo en la F grandota, buscar el número que más se acerque a ese resultado. En este caso nos dio 10 y el que más se acerca es el 13. Entonces, vamos a trabajar con este intervalo, con el intervalo de 15 a 17. ¿Ok, Wilfred? Ok. Entonces, le damos. impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25, 10. Si nosotros llegáramos a ser afortunados y encontrar el número 10, por ejemplo, bueno, supongamos que no me dio 10, sino que me dio 16. Si yo fuera tan afortunado que me dio 16, encontré el número 16, automáticamente ya encuentro la mediana. Que eso es un apunte importante, Walfred. Si en tu división de los números de datos entre 2 te da
como resultado un número que ya encuentres en la columna de F mayúscula, entonces esa es la mediana y ahí acaba el show, ¿sale? Ya no tienes que hacer otra cosa. Solamente que esté en cualquiera de estos números, de estas opciones. Si te da uno de esos, pues ya la libraste, qué bueno, ya nada más le pones mediana, 16. Pero nuestro ejercicio no es el caso, porque nos dio 10 y sí tenemos que trabajar con el intervalo de 15 a 17. ¿Cuál es la mediana en este caso? Si hubiera sido 16, la mediana es igual al límite superior. O sea, en este caso, en donde fuera 16, la mediana sería el límite superior. Acordémonos que este es el límite inferior y este es el límite superior. En este caso, la mediana sería 19. Pero como generalmente no vamos a encontrar el número, ahí tenemos que aplicar esta fórmula. Creo que estamos listos para realizar algunos baby ejercicios. Entonces la vamos a aplicar. Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente al 10, el número más cercano al 10 después de 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo acá. Entonces vamos a empezar a mirar la fórmula. La fórmula dice límite inferior. Acordémonos que este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Ahora otra cosita, aquí dice el número de datos dividido en 2, ¿qué es esto? El número de datos dividido en 2. Aquí es la frecuencia sub i menos 1, o sea, la frecuencia absoluta anterior. Bueno, voy a ir reemplazando y voy explicando. Entonces, aquí dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el número que está aquí. Entonces, 15 más, y esta suma es la que vamos a hacer al final de todo. Aquí hay una división. Dice el número de datos dividido en 2. ¿Cuál era el número de datos? El número de datos es este número que está aquí. Entonces sería 20, bueno, voy a colocar todo, 20 dividido en 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Esta sería la frecuencia absoluta I y esta sería la frecuencia absoluta acumulada I menos 1. Entonces, ¿cuál es la anterior? Este número 4. La frecuencia absoluta acumulada número anterior ¿Sí es... entendiste esa parte, Walfred? Pues más o menos. Mira, empezamos con el límite inferior. Acuérdate que quedamos que íbamos a trabajar con este renglón. Entonces, el límite inferior, acuérdate que aquí el del lado izquierdo es límite inferior y el otro es el superior. La fórmula me dice que tomemos el límite inferior, entonces tomo el 15, por eso el maestro lo puso aquí. Luego le vamos a poner más. Me dice la fórmula que tengo que tomar el número de datos n, y ya sabemos que n es igual a 20. Entonces voy a poner 20 entre 2, menos la frecuencia, acuérdate, la F mayúscula es frecuencia acumulada. Y el menos 1, Alfred, en estadística, significa que tienes que irte a la columna de arriba para jalar la frecuencia absoluta de arriba, ¿sale? Si dijera más 1, Alfred. La de abajo. Exactamente. Entonces, por eso es que F menos 1 es el 4, porque estamos trabajando con esta columna. Entonces hay que tomar el que está acá arriba y ya lo ponemos acá abajo en la fórmula. ¿Va? El número 4. Dividido en la frecuencia sub i. ¿Cuál es la frecuencia sub i? Esta es la frecuencia absoluta sub i. Miren que aquí hay diferencia entre la letra mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la que no está acumulada. Mucho ojo, abajo Alfred nos está pidiendo la frecuencia absoluta, pero no la acumulada, la pura absoluta. Entonces, como estamos trabajando con esta columna, pues va a ser el número 9, ¿sale? 9. Y vamos a hacer toda la operación. ¿Qué hiciste, amigo? Si en algún ejercicio nos dije sería 19. Ahora otra cosita, aquí dice el final de todo. Aquí hay la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta sub i.
Miren que aquí hay diferencia entre la letra mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la que no está acumulada. F sub i mayúscula y F sub i minúscula. Entonces, ¿cuál es la F sub i minúscula? Es el número 9. Por la amplitud del intervalo. Algunos escriben esta fórmula con la A mayúscula. Es lo de menos, lo importante es que sepamos que ahí dice amplitud. ¿Cuál ¿Te es la acuerdas de la amplitud del amplitud? intervalo? Acordémonos que la Alfred, lo sacamos la vez pasada, que sacamos rango, número de intervalo y la amplitud del intervalo. Era de 2, ¿te acuerdas? No. Que nos salió 1.8 y lo subimos a 2. Por Ah, eso sí. es, Ajá, por eso es que es 13 más 2, 14, 15. Por eso es que quedaron los intervalos así, ¿te acuerdas? Y la amplitud era de 2, ¿sí? ok. Por eso tienes que tenerlo muy en mente. Por eso te decía, Alfred, que la base es la tabla de frecuencias acumulada. La tabla de frecuencias en intervalos. Porque si no tienes tu rango, tu número de intervalos, la amplitud del intervalo, ya te diste cuenta que no vas a poder hacer la mediana, porque la fórmula te lo pide. Entonces, la amplitud del intervalo es 1.8 que vimos la clase pasada, lo subimos a 2, No. entonces es lo que va a poner él en este lado final de la fórmula. amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí colocamos la amplitud, la resta entre el límite superior y el inferior. Entonces 17 menos 15, que es, en este caso me da 2. O sea que Puedes aquí hacer coloco esa fórmula, 2. Alfred, pero yo digo que lo más fácil es que ya la calculamos cuando sacamos la amplitud del intervalo y ya es totalmente innecesario hacer eso. Ya nada más jalas tu amplitud del intervalo. Habíamos hecho. Exactamente. O si te gusta echarle un poquito más, pues lo puedes poner esa fórmula. ¿Va? Lo que nos queda es hacer estas operaciones. Yo las voy a hacer aquí arriba, entonces Ahora ya sigo quedó la colocando. fórmula, Alfred, ¿ya viste? Eso es lo importante, amigo. Si tú tienes la fórmula ya así bien despejadita, pues ya. Entonces repetimos, Alfred. Acuérdate que yo te recomendé que estas así chiquitas que ponen, no las pongas tú, porque confunde, ¿no? Yo soy más simple. Yo nada más pongo la F grandota y le pongo -1, se acabó. Y abajo le pongo la F chica y ya, y me quito de las I y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, ya sabemos que como vamos, como la división nos dio 20 entre 2, nos dio 10, pues vamos a buscar en la F grandota el número que más se acerque, en este caso es 13. Vamos a trabajar con ese renglón. Ya podemos empezar a despejar la fórmula. Entonces, ya que sabemos que vamos a trabajar en ese renglón, nos pide la fórmula el límite inferior, tomamos el 15, lo coloco, luego le pongo más, me pide la n, que es 20, la coloco y le pongo entre 2, menos la f grandota, -1, que ya quedamos que es el anterior, y si es +1, el de abajo. Entonces, como estoy aquí en la f grandota, pues tengo que tomar el 4 de acá arriba, porque así me lo pide la fórmula, lo coloco, entre la f minúscula, que es 9, porque estamos trabajando en este renglón, y por último, la amplitud del intervalo, que es lo que ya habíamos calculado que era 2. Y ya con eso, ya nada más tengo que hacer mi fórmula y tener cuidado cómo la resuelvo para que no me falle el resultado. Ya el maestro ahorita la va a resolver con calma. Ahorita me deja apuntada, ¿no? Sí. 20 dividido en 2, bueno, ya me voy a saltar pasos. 20 dividido en 2, eso es 10. Y 10 menos 4 es 6. ¿Sí viste lo que hizo? Primero dividió 20 entre 2, 10. Al 10 le restó el 4, 6. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es resolver la parte de arriba, haces la división, al resultado de la división le restas este número y ya nos da el 6 en este caso. Sobre 9 por 2. Vuelvo a decirles que esta suma se hace al final, voy a colocar aquí igual. Y acordémonos que para hacer esta multiplicación se coloca un 1 aquí en el denominador. Entonces sigo aquí igual 15. Si te das cuenta, quedó una fracción, porque quedan 6 novenos.
por 2. Entonces, acuérdate que las reglas de la fracción es que le pones al denominador un 1 para que se haga la fracción completa Completa. y ya haces la operación. Más, y 6 por 2, 12, dividido en 9 por 1, 9. Si Ya me multiplicas. queda hacer las operaciones en la calculadora, entonces aquí dice 15 más, y esto en la calculadora, que es 1,33. Y por último, 15 más 1,33 es 16,33. Entonces, ya haces la fracción, 6 por 2, 12, 9 por 1, 9. Haces la división 2 entre 9, nos da 1.33, y le sumas al final 15 y nos da 16.33 la mediana. Ya viste cómo va coincidiendo con la media. La media dio 16.8 y ese es el promedio de edades. Y la edad central, Valfred, la edad central es 16.33, ¿no? El valor central en este caso de la mediana. ¿Sale? ¿Qué querías copiar? ¿Le regreso el video o lo tienes ahí en la pantalla? No, la fórmula. La fórmula. ¿Ahí está bien? Ahí. Espera, Sí. deja aquí todo. Ahí está. Ahí está. Más adelantito. Ya resuelta. Ok. Ya completa. Es que déjame ver que no esté su manota. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ya me lo pones tú el 2 allá. En el like. Ya el que sigue. Ya está. Ahí está. Le sigo. Ahí está. Le pusiste tú el 2, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ahí. O ya todo. Todo, ¿no? Ahí está ya. Ahí. Dale, ya. Listo. Pues ahí la vamos a dejar, ya son las 7, Valfred. Nos vemos el siguiente viernes. Y ya hoy aprendiste a sacar media y mediana de datos agrupados. Y vamos a hacer para la siguiente viernes la moda. Acuérdate, amigo Valfred, que el viernes tú tienes que estar desde las 6 porque contigo veo estadística y visión macro. Ya acabé lo del desempleo, ve el video para que ya, porque ya te recuerdas que ya habíamos avanzado en el desempleo, Ya. habíamos quedado a la mitad, ya dejé grabado la otra mitad, ya nada más vela, y bueno, quédate con esto, repásalo en casa para que el próximo viernes busquemos la moda, ¿sale? Ok. Muy bien, perfecto. Pues ya me retiro porque creo que ya hay clase que ya viene, ¿verdad, director? Ya viene clase a las 7. No, ya no hay clase ahorita. Bueno, entonces ya, con calmita. Alfred, entonces ve el video y acuérdate, repasa la tabla agrupada y la mediana y la media en datos agrupados. Ok, ¿Va? Muy dale. bien. Pues nos vemos el lunes, Alfred. Acuérdate que el lunes sí vas media hora. Acuérdate que se empieza con proceso administrativo y luego a las 6:30 viene sociología de las organizaciones. Pero tú estás en proceso administrativo, si no me recuerdo, entonces tienes que conectarte a las 6 en punto. No, no estoy ahí, ¿verdad, profe? ¿O sí?
Aquí, ya lo tenía de hecho abierto. Voy a compartir tantito, y digo porque también el profe es, el titular, pero para que tú, Valfred, recuerdes. Mira, aquí está tu usuario. Ya ven la pantalla compartida, ya, ¿verdad? Ya. Entonces, aquí hay un botoncito que dice inscrito en. Aquí vienen tus materias, Valfred. Aquí, por ejemplo, está visión macroeconómica, que es la que creo que ahorita acaba de dar, ¿no, profe? Sí, ¿verdad? Sí, así es. Ajá. Y entonces aquí vienen las materias que, se debe de tomar. Entonces, estadística no. Sí, quedé con él, hice un trato que, como la estaba tomando ahorita, se siguiera y ya se la tengo contemplada para el siguiente Ok. cuatrimestre. Él ya no es como si hubiera adelantado la materia. Ok, perfecto. Sale. Ujú, así es. Ok, Va que va. gracias. Entonces me voy a dónde dice, profe. Ah, ya lo quitó. Inscrito en, lo voy a volver a compartir. Ok. Está tu perfil y dice al lado de información, dice inscrito en. La Y única que no está, bueno, que tengo es esta de estadística. ajá, exactamente, pero esa ya te la vamos a contemplar. Y Ok. oye, Valfred, digo, ahorita viendo tu perfil, tienes aquí ya 16 tareas de Aspel, ¿eh? Para que le vayas adelantando. Ah, ¿sí dejó tarea? Sí, el Inge deja tarea. Todas las que dicen aquí fecha límite son tareas. Tienes 10 de contabilidad, 2 de derecho Pero mercantil, bueno, eso 3. voy a hablar. Le pregunto a la maestra porque sí las he estado entregando. Entonces dile que a la Miss que te califique, Ajá. pero igual ve las demás de derecho mercantil, inglés y de Aspel, porque aquí tienes 16 de Aspel. Ok, esa sí no he hecho ni una. Y ya vimos. Oye, nos Ya. vemos fin de semana. Cuídate, Alfred. Bye.